se suspenden los incrementos mensuales de los precios de los combustibles. Combustibles, impacto al bolsillo. Un especial sobre la influencia de los derivados del petróleo en la economía de los ecuatorianos. Antes llenábamos con 12 dólares el tanque, ahora toca llenar con 15, 17 dólares. Y un recuento sobre el alza de los combustibles que ha desencadenado protestas. Bienvenidos a su especial Combustibles, impacto al bolsillo. Una historia de precios que fluctúan y que ha desencadenado en varias protestas. Pero hagamos un recorrido para conocer cuál es la importancia y la influencia en los combustibles y cómo se desarrolla la fijación de sus precios. En nuestra vida cotidiana hacemos uso de los combustibles de forma directa. Los combustibles derivados del petróleo se han convertido en un producto básico. Lo usamos para cocinar nuestros alimentos, en el calefón de nuestra ducha, pero sobre todo vemos su mayor aplicación en el sector transporte. Por lo tanto, en nuestra movilización y en la movilización de las mercancías, la volatilidad de los precios de los combustibles tiene un impacto directo en la economía de las familias. Los combustibles, al ser derivado del petróleo, están ligados a su precio internacional. En el año 2020, en pandemia, el petróleo generó el 30% de la energía mundial, decreciendo menos 6.1%, impulsado por el descenso global de la demanda de productos del petróleo, restricciones al transporte y descenso de la demanda industrial. El otro 70% de energía lo genera el carbón, con un 27%, el gas natural con un 24% y la electricidad con un 10%. La biomasa corresponde al 9%. Al ser porcentualmente el recurso que más energía produce, es el más codiciado, llegando a ser denominado como el oro negro. En este contexto cabe la interrogante: ¿qué factores intervienen en la fijación del precio del petróleo? Primero, ley de la oferta y la demanda. El precio de los combustibles es el eco del precio internacional del petróleo, el cual fluctúa en función de la ley de la oferta y la demanda. Esta ley dice que un producto se sitúa en un punto de equilibrio, donde la demanda sea igual a la oferta. Es decir, cuando hay más demanda de petróleo, mayor es su precio, y si la demanda se contrae, el precio naturalmente también se contrae. En este contexto, la demanda de petróleo está sujeta a la eventual volatilidad del crecimiento de la economía mundial. Es decir, es proporcional al crecimiento de la economía mundial. Cuando crece la economía, se requiere más petróleo para que las industrias puedan producir más y, por ende, se requiere de más combustibles para la movilización de este incremento de producción. Cuando hay crisis económicas, políticas o sociales, sucede exactamente lo contrario. Hay menos demanda de petróleo y el almacenamiento para contener el líquido es limitado. Todo esto, por ejemplo, ocurrió durante el auge de la pandemia. La economía mundial se contrajo, la demanda de petróleo cayó y consecuentemente su precio también, llegando a valores menores a $1 por cada barril de petróleo. Esta noticia fue a nivel internacional, siendo emitida en distintos medios, ya que la caída de menos $37 significó grandes pérdidas, principalmente a los productores. Para un experto en geopolítica que conversa con la cadena Telesur, así lo afirma. Pero ahora, al encaminarse la economía a nivel mundial a una reactivación, la demanda de petróleo se ha ido incrementando y en consecuencia vemos reflejado su precio en sus derivados, debido a que las personas de a poco se reincorporan a sus actividades diarias de movilizarse hacia el trabajo y ya no estar confinados como en el principio de la pandemia. Segundo, la OPEP, la Organización de Países Exportadores de Petróleo. Otro factor muy importante a tomar en cuenta que incide en la fijación del petróleo del crudo es la Organización de Países Exportadores de Petróleo, conformada por 13 naciones, actualmente de los cuales 5 son miembros fundadores: Arabia Saudí, Kuwait, Irán, Irak y Venezuela.
El resto son Argelia, Angola, Libia, Nigeria, Qatar, Gabón, Indonesia y Emiratos Árabes Unidos. La sede de la organización se encuentra en Viena, gracias a las facilidades que el gobierno austriaco otorgó en su día. De estos países, el que más produce es Arabia Saudí, al que le siguen Venezuela e Irán. Los que menos producen del grupo son Qatar y Libia. Para Boris Abad, consultor independiente que trabaja principalmente en temas relacionados con el petróleo no convencional, menciona que es conveniente que Ecuador ya no sea miembro de la Organización de Países Exportadores de Petróleo. No le aporta nada. La OPEP es controlada por Arabia Saudita y en este momento por Arabia Saudita y Rusia. Yo nunca estuve de acuerdo en que Ecuador entre a la OPEP. Quiero ser miembro de un club carísimo por decir que soy miembro. Y total, lo que yo digo no va ni viene, porque al fin y al cabo se hace lo que Arabia Saudita dice y lo que Rusia dice. Cabe destacar que el Ecuador en el año 2007, en el gobierno del expresidente Rafael Correa, reingresó a la OPEP luego de 15 años. Pero en enero del año 2020, el gobierno del expresidente Moreno decide salir nuevamente de la Organización de Países Exportadores de Petróleo. La cartera de Estado que comunicó la noticia fue el Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables. La justificación radica en la reducción del gasto público. La OPEP fue creada para coordinar y unificar las políticas petroleras entre los países miembros, con el fin de garantizar unos precios justos y estables para los productores de petróleo, el abastecimiento eficiente, económico y regular de petróleo a los países consumidores y un rendimiento justo del capital de los inversores. Los países miembros de la OPEP suministran aproximadamente el 41.9% de la producción mundial. Esta organización monitorea el mercado, reduciendo o aumentando la producción de petróleo dependiendo de sus intereses, especialmente de Arabia Saudita, que es el mayor productor de petróleo de la organización. Por ejemplo, cuando la demanda se contrae, la OPEP reduce la producción para que haya menos oferta y que los precios suban o se mantengan. Tercero, la geopolítica. El resto de la producción mundial de petróleo, 58.1% ajenos a la OPEP, lo protagonizan países muy poderosos, siendo los principales Estados Unidos, Rusia, China, Canadá y Brasil. En este sentido, la geopolítica es determinante para la fijación del precio del petróleo, porque entre más petróleo se produzca en los países que no conforman la OPEP, por ejemplo Estados Unidos, la OPEP tiene menos poder para incidir en los precios en el mercado. Es por eso que en medio de las tensiones con Estados Unidos, Rusia, que también es productor de petróleo, se alió con Arabia Saudita, miembro de la OPEP, y en consecuencia la OPEP tenga mayor incidencia en la fijación de los precios y por ende mayor influencia en Medio Oriente. Sin duda, las fluctuaciones de los precios se ven afectados por los factores anteriormente mencionados. Algunos pueden ser previsibles, como los que tienen relación con el nivel de reservas probadas y la capacidad de explotación de los países y el nivel esperado de la demanda. Pero puede ocurrir acontecimientos geopolíticos que podrían alterar abruptamente estas predicciones. En la dinámica geopolítica en que están inmersas estas cuestiones, se entrecruzan los intereses de las naciones poderosas, las empresas públicas, las empresas transnacionales. Todos estos factores se pueden ver convulsionados por conflictos bélicos y sociales que se producen en Medio Oriente y en diferentes partes del mundo. Cuarto, especulación financiera. Es importante señalar, además, que siendo el petróleo un producto básico que se transa en mercados de futuro, es objeto de movimientos financieros para ganar o preservar valor y por tanto puede ser motivo de especulación provocada explícitamente o derivada de acontecimientos inesperados o de situaciones de conflicto latente que al incubarse provocan nerviosismo en los agentes que operan en los mercados bursátiles.
Ecuador requiere de un sistema de refinación de petróleo que le permita producir los combustibles que el consumo interno demande y ofrezca al país autonomía para evitar más importaciones. Como dijimos al comienzo, el precio del petróleo impacta a los bolsillos de las familias. El primer impacto se da al aumentar el precio de la gasolina y diésel, combustibles que sirven para nuestra movilización, pero no solo eso, sino que al aumentar el precio de los combustibles se crea un efecto dominó, porque cuando sube el combustible todos los productos del mercado siguen la misma línea ascendente que terminan pagando los consumidores. Como podemos ver, el tema de los precios de los combustibles es consecuencia de una serie de factores internacionales complejos. En los últimos meses se ha registrado un incremento en los precios de los combustibles, lo que ha generado malestar en la población. Esto a raíz de que en mayo del año 2020, en pleno auge de la pandemia, el expresidente Lenín Moreno expidió el decreto ejecutivo 1054. Mediante este decreto se reformó el reglamento de regulación de precios de la gasolina extra, Ecopaís y diésel, que permitió un nuevo sistema de comercialización basado en un sistema de bandas. Pero, ¿qué es el sistema de bandas? El sistema de bandas es una nueva fórmula para fijar los precios de los combustibles en Ecuador. El país adoptó un sistema de bandas o control de precios para reducir gradualmente el subsidio a los combustibles. Para establecer las bandas, Ecuador fijó pisos para los precios referenciales de los combustibles, es decir, que no pueden comercializarse a un precio menor de los establecidos como piso, independientemente de la volatilidad de los precios internacionalmente, excluyendo al GLP, cuyo precio permanecerá estático, $1 por cada galón de diésel, $1.75 por cada galón de las gasolinas extra y Ecopaís. Estos valores se mantuvieron hasta mayo y junio del año 2020, pero a partir de julio del año 2020 empezó a regir el sistema de bandas que fija los precios de los combustibles. Ahora, ¿cómo se calcula la variación de precios? Cada mes, Petroecuador, que es la petrolera estatal, fija un nuevo precio para las gasolinas extra, Ecopaís y diésel. El sistema fija incrementos o descensos en los precios como máximo un 5%, teniendo como referencia el promedio de los precios de West Texas Intermediate en el mercado internacional. El sistema de bandas establece que el nuevo precio de los combustibles para el consumidor se mantendrá durante un mes y no podrá fluctuar durante ese periodo. Por ejemplo, en julio, el precio del galón de diésel ascendió un 5% con respecto al precio internacional. Es decir, pasó de $1, que era el piso fijado, a $1.05 en las estaciones de servicio del país. Ahora, como el precio internacional del petróleo mantuvo una tendencia al alza, el galón de diésel ha ido incrementando mensualmente un 5% respectivamente. Cabe recalcar que en caso de una eventual caída en el precio internacional del petróleo, al mes siguiente el costo del galón del combustible en las gasolineras de Ecuador descenderá hasta el 5%. Y si el precio internacional del barril de petróleo sigue descendiendo, el galón de combustible no podrá ser menor al precio referencial ya fijado de $1. Entonces, ¿cuál es la idea de las bandas? La idea del sistema de bandas es que con el tiempo Ecuador pueda liberar el precio de los combustibles hasta que la gasolina y diésel tenga el mismo precio que en el mercado internacional. En el mercado internacional el diésel tiene un precio que varía desde los $2.40 y es posible que siga subiendo, puesto que el precio del petróleo recuperó su precio prepandemia. Entonces, como en Ecuador el precio referencial del diésel es de $1, el precio del galón de diésel seguirá subiendo un máximo de 5% todos los meses, hasta que su valor se equipare al del mercado internacional.
Lo mismo pasa con la gasolina, que tiene un precio promedio de $4.42 en el mercado internacional. En Ecuador, el galón cuesta casi la mitad del precio promedio internacional debido al subsidio a los combustibles, siendo el segundo país con el combustible más barato de la región. Entonces, al igual que el diésel, se aplica el sistema de bandas, el cual aumenta el precio hasta un 5% con referencia al precio internacional, con el propósito de ir reduciendo gradualmente el subsidio. El proceso de liberalización de los precios de los combustibles para alcanzar los precios del mercado internacional podría tomar al menos 2 años bajo el sistema de bandas, debido a que el precio internacional de los combustibles está muy por encima del valor fijado en Ecuador. Pero para hablar de los combustibles es necesario conocer sobre los subsidios y cómo se manejan en el Ecuador. Un tema de controversia, unos a favor y otros en contra de la aplicación de este incentivo gubernamental. El subsidio consiste en ser una ayuda económica que una persona o entidad recibe de un organismo oficial para satisfacer una necesidad determinada. Y es justamente este tema que es uno de los más controvertidos y que ha generado manifestaciones en nuestro país. Kurt Freud, experto en hidrocarburos, explica en qué consiste este incentivo gubernamental y en qué perjudica al Estado. Una historia de subsidios de los últimos 50 años, desde que se inició la era petrolera, siempre han estado los precios internos diferentes de los precios del mercado y se han acentuado en las épocas de distorsión y de cambios repentinos de precios con las subidas o las bajadas extremas que han ocurrido. Pero la pregunta es, ¿en qué nos ha aportado? Básicamente, simplemente en un déficit fiscal acumulado porque hemos seguido siendo dependientes de productos primarios, no hemos cambiado nuestra fórmula, nuestra manera de vivir y hemos pensado que el papá Estado es el que puede siempre mantener. La pregunta es, ¿beneficia esto a los sectores menos pudientes de la sociedad o a quienes beneficia? Ciertamente ha beneficiado a los sectores más pudientes, los que tienen vehículos particulares, que de todos modos son 1 millón de los 17 millones de ecuatorianos. Ha beneficiado a la agricultura, al agro, no creo. La constancia de eso es que con distancias más cortas, con un país más pequeño, nuestros costos no han sido más eficientes que los de Perú o de Colombia, que son jugadores en el mercado internacional con productos agrícolas que tienen que bajar mayor distancia, tanto en el consumo interno como en el consumo externo, y no se diga algo como Chile, que las distancias son extremas en un país de 4.000 kilómetros de largo, o Perú, que tiene casi 2.000, o Colombia, que es un país que tiene en todas las direcciones distancias sustancialmente más importantes que las que tenemos en el Ecuador, y ellos operan sin subsidios a los precios de combustibles y tienen economías más productivas y más eficientes. Creo que el subsidio hace que nuestra economía funcione en una forma menos eficiente. Pero esta situación de los subsidios ha derivado al hecho de que no exista posibilidad de diferenciar entre ricos y pobres para la entrega del subsidio. Es decir, los objetivos que se buscan con los subsidios difieren en cuanto a su real uso y son un mecanismo de presión para la toma de decisiones públicas. Cabe mencionar que en el periodo 2007-2017 se ejecutaron algunas medidas con el objetivo de reducir el consumo de los derivados del petróleo en algunos sectores y de esta manera disminuir el gasto de los subsidios. Es así
que se impulsó la construcción de centrales hidroeléctricas para ya no depender de las térmicas, que utilizan diésel para sus operaciones. El propósito principal era que 8 hidroeléctricas ya se encuentren en pleno funcionamiento hasta el año 2016, reduciendo de esta manera y en gran medida la importación de diésel. De acuerdo a estudios realizados por el Banco Mundial, en la región, el promedio del precio de la gasolina corresponde a $4.42 por galón, lo que representa una clara muestra de lo cuantioso que resulta para el Estado ecuatoriano mantener el subsidio a la gasolina. En Ecuador se produce aproximadamente 1.6 millones de barriles de gasolina extra y 500.000 barriles de súper, fabricados gracias a la importación de 1.28 millones de barriles de nafta. La nafta se utiliza principalmente como material de base para producir gasolina de alto octanaje, mediante un proceso de reformación catalítica. Nafta también es una materia prima relevante para la industria petroquímica y su proceso más importante, el craqueo con vapor. Como se puede observar, el valor de la nafta importada supera los ingresos por venta a nivel interno. Esto se debe a los subsidios de las gasolinas. ¿Pero de qué serviría la eliminación del subsidio? ¿Y si eso sería factible para equilibrar la economía del país? Es positivo que se busquen nuevas herramientas de focalización de subsidios. Por ejemplo, una tarjeta tipo tarjeta de crédito a los ciudadanos para que ellos compren el precio, paguen el precio internacional, pero a ellos se les descuente y se les ponga el precio subsidiado, porque así vamos a poder discriminar entre los que sí podemos pagar el precio internacional y los que no pueden pagarlo, sin afectar sus bolsillos. Yo creo que hay muchas distorsiones que ha generado la forma como se dan los subsidios, y esas distorsiones afectan al país. No se va a equilibrar la economía del país solo con la eliminación de subsidios. Algún rato, quizá, cuando era el 50% de nuestra producción petrolera y estaba en ascenso el precio del petróleo y no teníamos un aparato burocrático tan grande. El día de hoy eso es imposible. Pero yo siempre he sostenido y sostengo que la eliminación de los subsidios a los combustibles debe ser como un cálculo de un valor tantos miles de dólares de subsidio en el año, del costo de importación o lo que sea de los productos. Eliminemos eso y vamos focalizando el subsidio, pero en otra forma. Apoyemos a los sectores económicos más necesitados en dos estamentos, el tema de educación y en el tema de salud. La economía ecuatoriana basa sus ingresos principalmente en los ingresos obtenidos de la exportación de petróleo. La actividad petrolera se ha convertido en una condición que ofrece dos realidades. Por un lado, se llegó a convertir en la actividad que ha generado mayor riqueza económica desde el año 1972, la cual contribuyó en gran medida al desarrollo de la infraestructura y el crecimiento empresarial privado. Pero por otro lado se ha convertido en un limitante en la obtención de insumos como la nafta, necesarios para la obtención de los derivados indispensables para la elaboración de combustibles, convirtiéndose en un gran limitante de la cadena productiva. Esta situación obliga al Estado ecuatoriano a gastar millones de dólares en la adquisición de los derivados y en el mantenimiento a los subsidios de los combustibles, como medida para cubrir su ineficiencia operativa. El país recibe grandes ingresos por la venta de petróleo, pero los derivados que importa le resultan costosos, pues estos se cotizan de acuerdo a los precios internacionales, representando una gran desventaja. Entonces, Ecuador exporta petróleo e importa residuo, producto de sus pésimos sistemas de refinación. Ecuador exporta eso. ¿Y por qué? Ahora están teniendo un problema porque ese fuel oil tiene tanto azufre que ya no lo van a poder quemar en los barcos.
El Ecuador hoy, en el presupuesto general del Estado, tiene previsto, del 2021, tiene previsto la importación de combustibles por cerca de 4.000 millones de dólares. Y en el mismo presupuesto se estima que al menos 2.000 millones de dólares son, que tiene previsto que sean los subsidios. Entonces, digamos, es un pésimo negocio, llamémosle así. Debido a que se eliminó los subsidios a la gasolina súper en el Ecuador, se ha generado un aumento en el uso de combustibles extra y ecopaís. La gasolina extra que se comercializa en el país ha tenido un precio variante en los últimos meses. Lo mismo la gasolina ecopaís, que posee un 5% de etanol en su composición, siendo este combustible una opción totalmente viable en el ámbito energético, ya que se usa la biomasa generada por el agroecuatoriano. Otro combustible que representa un gran uso por parte de las familias ecuatorianas corresponde al GLP, o gas licuado de petróleo. El problema con este hidrocarburo es que no es producción nacional. Según un estudio de impacto económico, político, social impulsado por la revista Satiri, menciona que en el año 2018 se destinó 468 millones al subsidio de GLP. Es decir, representa un 27,4% del subsidio total de los combustibles. Por otro lado, es importante analizar el subsidio que el Estado ecuatoriano destina al GLP de uso doméstico. Para ello, tomando como base el precio de $1.60 del cilindro de 15 kilogramos, es decir, 10,66 centavos por cada kilogramo. El cilindro doméstico tiene un subsidio de $9.73, que representa el 608% del precio actual según la revista Satiri. En países vecinos como Perú, el cilindro de 10 kilogramos se comercializa entre $7.83 a $12.44. En Colombia, un cilindro de 13 kilogramos tiene el precio de $13.87. Con el contraste con nuestros vecinos se puede evidenciar que el precio del GLP ecuatoriano es muy bajo. Según cifras del Ministerio de Economía y Finanzas, se puede apreciar que para el año 2018 los subsidios superaron los 3.000 millones de dólares, siendo los combustibles los más representativos. Esto afecta al presupuesto general del Estado. Y es que los combustibles que se consumen en el país, excepto una parte del GLP, todos son importados, lo cual representa un aporte grande en subsidios. Se estima que para el año 2016 entraban en operación las anunciadas hidroeléctricas, donde con el cambio de la matriz energética detallada en la Agenda para la Transformación Productiva, los hogares ecuatorianos iban a reemplazar las cocinas de GLP por cocinas de inducción, anuncio que permitió generar un ahorro en las cuentas fiscales por la disminución de los subsidios vía reducción del consumo de GLP. Pero como se sabe, no se le dio continuación a este proyecto. La producción nacional de los combustibles no abastece la demanda local. Es por eso que se recurre a la importación, destinando así mayor cantidad de recursos. En el periodo comprendido entre 2011 al 2018, la importación del diésel tuvo un crecimiento significativo hasta el 2015, alcanzando sus valores más altos. Se puede decir que este crecimiento puede haberse suscitado por tres circunstancias. La primera, que el precio del diésel está congelado por varios años. En segundo lugar, se puede atribuir al crecimiento del consumo debido básicamente a que su precio es muy bajo por estar subsidiado. Tercera consideración, al crecimiento del parque automotriz que utiliza este combustible, ya que es más económico. Hasta el año 2018, los combustibles que recibieron el mayor subsidio fueron el diésel y la nafta importada. Esta última, la importación de la nafta, corresponde a la necesidad de gasolina de alto octanaje como la super y la extra. Cabe mencionar que el aumento del octanaje en las gasolinas provocó una disminución del consumo de la gasolina super en el periodo comprendido entre el año 2012 al 2018. Hay que tener claro que este tipo de combustibles son los que mayor nivel de subsidio tienen en comparación con la gasolina super.
En el mes de octubre del año 2019 comenzaron las protestas en Ecuador, luego de que el presidente Lenín Moreno firmara una serie de medidas de austeridad que eliminaron un subsidio a la gasolina de $1.300 millones. Conductores de taxis y autobuses, organizaciones estudiantiles y miles de integrantes de pueblos indígenas liderados por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, participaron en protestas que duraron varios días y dejó una decena de muertos y centenares de heridos. Esas medidas denominadas paquetazo que desencadenó esta serie de protestas sociales que se terminaron el 13 de octubre, en donde a través de un diálogo promovido por representantes de la Organización de Naciones Unidas, los dirigentes indígenas de la CONAIE y el presidente de la República llegaron a un acuerdo de derogatoria del decreto 883, dejando sin efecto la eliminación de los subsidios. Este espacio de receso ha sido bastante más largo, pero ha sido muy importante, porque ha permitido a las partes conversar, intercambiar puntos de vista, acercar posiciones, y tenemos un texto, tenemos un acuerdo. Y me permiten leer este acuerdo entre las partes. Como resultado del diálogo, se establece un nuevo decreto que deja sin efecto el decreto 883. Para lo cual se instala una comisión que elaborará este nuevo decreto, integrada por las organizaciones del movimiento indígena, participantes en este diálogo y el gobierno nacional, con la mediación de las Naciones Unidas y la Conferencia Episcopal Ecuatoriana y con la veeduría de las otras funciones del Estado. Con este acuerdo se terminan las movilizaciones y medidas de hecho en todo el Ecuador, y nos comprometemos de manera conjunta a restablecer la paz en el país. Hasta ahí va. Durante los últimos años se han realizado varios intentos por eliminar los subsidios a los combustibles, pero la protesta popular no lo ha permitido. Estratégicamente se ha eliminado el subsidio a la gasolina super y a través del sistema de bandas de precios se fijan los valores de las gasolinas extra, eco, país y diésel, cuyos precios dependen del petróleo. El precio del GLP doméstico no ha sido tratado por cuanto este tema representa un costo político-social muy delicado para el gobierno. El actual presidente de la República, Guillermo Lasso, también ha seguido la línea de eliminar de forma progresiva el subsidio del precio de los combustibles, lo que ha provocado movilizaciones sociales en las últimas semanas para protestar las reformas que pretende realizar el mandatario. En un intento por frenar la indignación de una parte de la ciudadanía, el presidente de la República anunció la congelación de los precios del combustible. He decidido que desde hoy se suspenden los incrementos mensuales de los precios de los combustibles y a partir de ahora se establece el precio de la gasolina extra en $2.55 el galón y de igual manera el precio del diésel para el transporte público, comunitario, escolar, de turismo, de carga pesada, mixto y para el público en general se establece en $1.90. Frente a la grave situación económica que enfrenta el país, el gobierno ha tenido que acercarse a organismos internacionales, quienes a su vez condicionan para que se realice reformas económicas que se ha venido dilatando por varios años, en especial la reforma a la política fiscal que abarca el tema del subsidio de los combustibles.
Un tema importante para abordar los combustibles y que muy pocas veces se lo toma en consideración es la seguridad energética y la importación de los combustibles a precios internacionales. Yo creo que hay un análisis más profundo que hacer, que es el de seguridad energética. Fíjese usted que todo el gas que se desperdicia en el oriente y en la Termogas, digamos, y en el Golfo de Guayaquil, es un gas que bien puede ser, primero, más amigable con el ambiente, porque hoy estamos, digamos, contaminando el ambiente con la quema de ese gas. Ayudar a las comunidades a no contaminarlas, porque también hay que tener esa visión. En el inicio del nuevo siglo se encuentra América del Sur como una región constituida por países en proceso de desarrollo y realizando sus mayores esfuerzos en la búsqueda de su progreso e integración. La energía es el principal insumo para la prosperidad y dentro de ese concepto la seguridad energética del continente es un tema que no debe demorar en abordarse y desarrollarse dentro del marco de integración. Si usted tiene un vecino, ¿no es cierto? Y ese vecino es el que le vende pan a usted, ¿no? Usted le compra pan y están contentos. Cuando compra pan, le venden pan y usted come pan. Si hubiera un desabastecimiento de pan en la ciudad, su vecino lo primero que va a hacer es almacenar pan. ¿Para qué? Para darle prioridad a su familia y a sus seres queridos por sobre usted. ¿Por qué? Porque hay desabastecimiento, entonces tiene que proteger prioritariamente a los suyos. Ahí, cuando no le vendan pan, usted va a entender el concepto real de seguridad alimenticia, trasladémoslo a energética. Entonces, el país tiene que pararse con sus propios pies. Guardando los objetivos de desarrollo económico nacional y de una inserción beneficiosa de los países de la región en la economía global. América del Sur cuenta con variables e ingentes fuentes energéticas no totalmente aprovechadas, que cuando lo sean, le permitirán alcanzar una nueva realidad económica, política y social. La seguridad energética empieza por el desarrollo de las fuentes energéticas actuales y las que en el futuro se descubran y sean producidas, culminando con la creación de mercados de productos energéticos y con la ampliación de los ahora existentes. Recursos naturales para el desarrollo competitivo de las actividades energéticas, el desarrollo del subsector hidrocarburos. Como primer punto, las reservas. América del Sur tiene una extensa zona con potencial hidrocarburífico, estimándose entre un 10% y 30% el área explorada en cada país, exceptuando a Venezuela, que supera el 30%. El abastecimiento de petróleo. Ecuador es un exportador neto de petróleo crudo con posibilidades de aumentar tanto sus reservas como su producción. La refinación de petróleo. El suministro de gas natural. Un uso potencial para el gas que favorecería la disminución de la contaminación ambiental en la ciudad de Quito sería en el sector transporte de carga y público que usan diesel oil. Sin embargo, para desarrollar la infraestructura de abastecimiento de gas natural en forma rentable, se deberá incluir otros sectores de consumo masivo con la que se reemplazaría full oil, liberando excedentes para su exportación. Al incrementar la expansión de la capacidad de generación hidroeléctrica, se cubrirían las necesidades energéticas liberando el petróleo y gas natural que son utilizados en las plantas térmicas, los que se transferirían a otros sectores de la economía o para incrementar exportaciones extrarregionales, disminuir importaciones y asegurar una generación más limpia. El Ecuador liberalizó la importación de los combustibles en el año 2020 a partir del decreto 1158 emitido por el expresidente Lenín Moreno. Esta medida, que pone fin al monopolio de la estatal Petroecuador y alivia el sector fiscal. Aunque esta medida no afectó al precio del gas de uso doméstico, el decreto del gobierno autorizó a empresas nacionales o extranjeras legalmente establecidas en el país a la libre importación de gas industrial y natural
diésel, gasolinas, jet fuel, absorbentes y otros combustibles para uso industrial, comercial, naviero y aéreo. El objetivo de este decreto es que las empresas privadas asuman progresivamente los costos de importación de derivados y de esta manera el país cuente a futuro con combustibles bajo la norma técnica de emisiones Euro B. Para ello, la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales no renovables estableció un tarifario para que las empresas importadoras utilicen la infraestructura de Petroecuador, la petrolera estatal, a fin de que puedan almacenar, transportar y despachar los derivados importados. Pero existen ciertas trabas por parte de los importadores en el país. Así lo afirma Jorge Luis Hidalgo. Creo que se tiene que generar un libre mercado, ¿sí? Creo que eso es positivo, porque el libre mercado cuida, al menos en el tema energético estoy a favor del tema del libre mercado, porque eso cuida distorsiones. Si usted cierra fronteras, puede haber un abuso de producción nacional, y si usted abre fronteras descuidando la producción nacional, es evidente que va a haber un abuso de los importadores. De hecho, hay un abuso de la importación de combustibles en las últimas 3 o 4 décadas, por no decir más. Yo creo firmemente en que un Estado debe dar prioridad, sin dar alguna ventaja, digamos, complicada, sino más bien prioridad, a que se desarrolle la producción nacional, por lo que le decía que nos protege a las variaciones internacionales que se puedan prestar, y que la importación sea un complemento. Lamentablemente tengo que decirlo, y hoy, mientras en el caso de nuestra empresa nosotros seguimos esperando autorizaciones, estamos apostando a la producción nacional, ya se han dado autorizaciones a importadores de gas natural, y esto evidentemente nos deja una sensación de que se está priorizando la importación por sobre la producción nacional. Nos ha sorprendido porque la conclusión que hemos sacado es que para el país es más fácil importar que producir localmente, lo cual nos parece que es un error, porque debería ser al contrario. El país tiene que promover desarrollo, innovación, nuevas inversiones en producción nacional, y que la importación, que es necesaria, que es importante, sea un complemento. Las empresas importadoras de combustible pagarán a Petroecuador un monto de 0,029 centavos por galón de combustible importado. El monto fijado cubre el costo de almacenamiento, transportación y despacho del combustible desde la petrolera estatal Petroecuador hasta todas las estaciones de servicio del país. Además, la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales no renovables deberá de realizar el control y las acciones debidas con el fin de que las empresas abastecedoras y comercializadoras, tanto públicas como privadas, garanticen la demanda y el normal abastecimiento de los derivados de hidrocarburos a nivel nacional. En medio de la emergencia nacional, el gobierno del expresidente Moreno, el 19 de mayo del año 2020, emitió el decreto 1054, el cual establece que los precios de las gasolinas extra, Ecopaís y diésel premium se actualicen mensualmente a través de la denominada sistema de bandas. Gracias por acompañarnos en este especial denominado Combustibles, Impacto al Bolsillo, un tema de importancia para todos los ecuatorianos.